durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Hola Pablo, ¿cómo estás? Lucas, ¿cómo andás? Bueno, bienvenido. Una vez más, reuniéndonos en estas charlas con títulos, ¿no? La brújula que simplemente compendia nuestras conversaciones que son compartidas con la gente. Y te quiero contar algo, Conversaciones Pablo. abiertas. Son conversaciones inclusivas. Sí, o sea, es que te quiero compartir algo. Vos sabés que cuando sacamos el segundo programa, habíamos conversado de decir, bueno, mirá cuántos suscriptores que ya tenemos en tan poco tiempo, y nos estábamos acercando a las cifras de los 1000 suscriptores. Entonces, bueno, ahora en el tercer programa vamos a pedirle a la gente que se suscriba, como siempre lo hacíamos, y que nos ayuden a llegar con la viralización, compartiendo los programas, que nos ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Bueno, este objetivo de ese tiempo a esta parte, que finalmente estamos grabando nuestra tercera intervención para la gente que nos sigue, estamos arriba de los 1150 suscriptores, así que dicho pedido no va a ser necesario, pero me pone igualmente contento y orgulloso y te lo quería te agradezco y sí, y agradecer al público porque ciertamente que es muy gratificante, máxime que es una reedición de un programa que hacía 2 años que no estábamos haciendo, y con un canal de YouTube propio, ¿no? Que ahí los suscriptores son fundamentales como para que el programa aparezca en el buscador con facilidad o rápidamente. Un desafío para tener una identidad propia y también para darle nuestra impronta, un clima más intimista, más relajado. Así que bueno, estamos muy a gusto. En esta oportunidad acompañados de un destilado. Sí, una bebida espirituosa. Sí, un elixir. Pablo, teoría del caos controlado. Qué buena temática para traer en los tiempos actuales. Muy oportuna, muy pertinente, me parece. Totalmente, a mí. ¿no? Por un montón de razones, porque se están viviendo momentos caológicos, ¿no? Vos sabés que durante mucho tiempo la teoría del caos como tal, cuando tuvieron sus primeros padres fundadores, podríamos ubicar a Edward Lorenz, nacido en 1917 en Estados Unidos, investigador del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, fallecido en el año 2008, o su adláter, o si se puede decir su opuesto, Ilya Prigozhin, también nació el mismo año, fíjate qué coincidencia, en 1917, falleció en 1903, que ambos fueron los dos que de alguna manera le dieron a esto de la teoría del caos sus basamentos primigenios, o los que abrieron este capítulo de la teoría del caos. Yo siempre fui bastante escéptico con esto de la caología. Primero porque hablar del caos o reducir la realidad a lo caótico era para mí, desde el punto de vista de un ejercicio intelectual, estoy hablando, un tanto cómodo, era una forma de no explicar nada. Como la teoría de la complejidad. ¿Te acuerdas que en una época estaba muy de moda hablar de la complejidad, de los fenómenos complejos? Claro, Moreno. Y hablar de la complejidad y una forma de no explicar nada. Cuando decir que todo es complejo. Bueno, que de hecho pasa a menudo. Vos debatiendo con alguien, dice, bueno, eso es un tema complejo. Cuando haces una pregunta, bueno, sí, está bien. Queda ahí la respuesta. El desafío es tratar de ordenar lo complejo. Tratar de comprender esa complejidad. Claro, o sea, ¿quién va a estar en desacuerdo? Aparte, ¿quién va a estar en desacuerdo con que la realidad es compleja? Sí, de hecho, sí. Si no habría ningún desafío intelectual. Entonces yo le tomaba, era esquivo. Te voy a hacer te hago una pequeña postilla. Yo siempre tuve una suerte, debo confesarlo, una suerte de reticencia instintiva. Claro. Yo soy un tipo que instintivamente, digamos, tiendo a buscar y creo que encuentro, hasta ahora por lo menos he ido encontrando lo que los griegos conocían como logos, ¿no? Pero es como algo que ya intuitivamente tenía aprendido de algún modo, de que hay un orden inteligente e inteligible, ¿no? Y que uno va comprendiéndolo, conociéndolo y comprendiéndolo de a poco. De todas formas, no te quiero contar. No, que acaba de decir la segunda razón por la cual yo también le era esquivo. Porque
cuando se hablaba de la teoría del caos, muchos empezaron a acuñar el término caología. Así. Y a mí me parecía una contradicción. Logos y caos, de hecho, es una contradicción. Una contradicción claro. interna. Y decía, qué oxímoron, es decir, la lógica del caos. Entonces, digo, por ambas razones yo tengo que admitir que la primera vez que me encontré con el tema fui medio reticente, medio esquivo. Pero hay mucho para decir y hay algunas teorías que resultan harto interesantes. Y entre ellas, una en particular que es la que me gustaría que un poquito desglosemos. Que aparte es una aplicación al terreno de la geopolítica, del diseño de políticas en general y de la estrategia. Pero vos sabés que la primera pregunta que hay que hacerse es si el caos como tal puede ser pasible u objeto de control, si el caos puede ser controlado. Creo que ahí hay una primera cuestión, un desafío intelectual a plantear que desde luego se traslada a la práctica. Respecto de la teoría del caos en general, la que aportó mucho, la que, digamos, con sus descubrimientos y estos descubrimientos interpretados de una cierta manera, desde cierta perspectiva, sirvió para abonar esa teoría, es básicamente cuando se descubre que el movimiento de las partículas subatómicas, con la física cuántica se descubre esto, el movimiento de las partículas subatómicas, quarks, etcétera, no respondería a lo que se pensaba, no responde de hecho digamos, a lo que se pensaba al respecto. Pero en rigor de verdad, eso no justifica la idea de caos, eso per se no justifica la idea de caos. Es más, el historiador de la filosofía Wojenski cuenta que el propio Max Planck, de una posición agnóstica, cuasi rayana en el ateísmo, cuasi atea, justamente al hacer este descubrimiento, el padre de la filosofía cuántica pasa a una suerte de deísmo, y un deísmo muy cercano al cristianismo en cuanto a concepción teológica, porque lo que Planck se termina planteando, esto lo cuenta Wojenski, es decir, bueno, tiene que haber una fuerza inteligente. Casi una voluntad. Y una voluntad, una inteligencia y una voluntad que de alguna manera administre o gestione de manera permanente ese movimiento, toda esa dinámica a nivel subatómico, porque de lo contrario no resulta lógico o no pareciera ser factible que librado al caos que a primera vista se ve, el universo siga existiendo, que no haya explotado hace millones de años. Está muy bueno lo que decís porque hay algo del orden de la derivación, como si la física, cuando se caotizó la física, la física subatómica, mal llamada física cuántica. Es una suerte de interpretación que se hace de conjetura a partir de la observación. Pero muchas veces cuando pasa que en las ciencias más duras o en las ciencias más exactas, más mensurables, digamos, hay un vértigo. Claro, de pronto aparece una especie de bache y se empiezan a caotizar. Claro. Eso alimenta a las ciencias sociales, a las ciencias humanas y demás, a tomar esas categorías y también a reescribir, ¿no? Siempre somos como dependientes, nosotros venimos de las ciencias sociales, ¿no? Yo siempre políticas. A mis alumnos les digo, fíjense, como eso lo dice muy bien Leonid, el politólogo ruso Leonid Davin, que dice siempre los paradigmas científicos, incluso la cosmovisión, que como bien han advertido desde Proudhon, Voltaire, Kelsen y tipos declaradamente ateos, ¿no? Estoy mencionando a Adrede, pero también Cicerón, Platón. Siempre en el nudo o en el núcleo duro de una cosmovisión hay una determinada concepción teológica, aunque más no sea una manera de responder a la problemática del absoluto y o la divinidad. Entonces, lo cierto es que la cosmovisión, con su núcleo necesariamente teológico como orden temático, y el paradigma científico que se nutre de esa cosmovisión, siempre inciden en el diseño de políticas y estrategias. Eso lo dice muy bien Leonid Davin y no se equivoca. Y no es casual, por ejemplo, que, fíjate vos, en la era del cartesianismo, digamos, estamos hablando del racionalismo en adelante, y sobre todo con la Ilustración, dentro de esa cosmovisión y de ese paradigma de la Europa racionalista, ilustrada, Montesquieu te habla de la división de poderes como estructuración de los órganos del Estado, como si se tratara de un mecanismo de funcionamiento automático. Adam Smith te habla del mercado y de esta figura, esta mano invisible, pero en realidad te está haciendo alusión a un funcionamiento automático de factores, o sea, la idea de la máquina y de la automaticidad. No es casual que en nuestra posmodernidad, esencialmente relativista y nihilista,
lo que se ponga de moda es esta idea de caos. Claro. Esta idea de caos. Sí. Hay una tendencia, una moda hacia el relativismo en todos los órdenes y cuando, insisto, cuando las ciencias que deberían ser las más exactas o las que tienen fuentes de explicación muchísimo más conmensurables o los paradigmas más prioritarios, los que se imponen, digamos, con mayor fuerza, ¿no? A partir del cálculo, de la explicación basada en relaciones mecánicas de causalidad, empiezan a caotizarse. En las ciencias sociales enseguida somos prontos y fáciles para incorporar ese caos. Y tal vez con alguna irresponsabilidad, porque por eso decía, son conjeturas, derivaciones, dijiste vos, son interpretaciones, miradas hermenéuticas a partir de pronto un acerto o una observación científica que en el ámbito de las ciencias duras pone en crisis la mirada que se tenía o la concepción que se tenía precedentemente. Tal cual. Pero ahora, en geopolítica tenemos, y es el tema que nos convoca, entiendo, la teoría del caos controlado. Es decir, la utilidad del caos. Ya no nos referimos solamente a la teoría del caos desde un punto de vista descriptivo, o sea, como una categoría de análisis o analítica, sino la generación del caos con fines geopolíticos. O sea, como un instrumento. Como un arma de guerra psicológica. Un capítulo dentro de lo que podríamos llamar la guerra psicológica o una guerra psicológica a escala global. Y hay un autor sumamente interesante, estamos hablando de Stephen Mann, ¿no? Nacido en 1951, que, en 1973 obtiene su licenciatura en alemán. Sí, el tipo que tiene una formación no viene de la ciencia política. Un año después tiene una maestría, ¿no? Claro, esto fue en el Oberlin College, que él obtiene su licenciatura en el idioma alemán, y un año después, en el año 1974, hace una maestría en literatura alemana, ¿no? En la Universidad de Cornell. Pero después él pasa del idioma a trabajar en la diplomacia, porque desde 1976 empieza a trabajar para los servicios exteriores norteamericanos. Entonces del idioma pasa a trabajar a la diplomacia. Y la diplomacia pasa y deriva a las ciencias políticas. Porque él, trabajando para el servicio exterior de Estados Unidos, trabajando en ámbitos diplomáticos, de hecho él se desempeña primero en una oficina de la Embajada de Estados Unidos en Jamaica. Después trabaja también como jefe de operaciones en Micronesia en 1986, en Mongolia en 1988, en 1992 en la misión a Armenia. También trabajó como embajador adjunto en la Embajada de Estados Unidos de Sri Lanka. Es decir, tiene un periplo interesante, pero fue de los idiomas a la diplomacia. Él obtiene una beca Harriman para traer de la Universidad de Columbia a hacer un máster en ciencia política en 1986-1987, en pleno auge y apogeo de su carrera como diplomático, y termina trabajando y graduándose después en la Universidad de la Defensa, la Universidad Nacional de la Defensa en Washington, y donde se consagra en el ámbito en el que escribe un artículo muy interesante que se llama Chaos Theory and Strategic Thought, pensamiento estratégico, teoría del caos y pensamiento estratégico, donde enarbola por primera vez una tesis que después se transforma en un libro mucho más enjundioso, más como suele pasar muchas veces con este tipo de teorías en Estados Unidos. Bueno, Choque de Civilizaciones, claro, fue un artículo que se convirtió para el Foreign Affairs, que después se convirtió en libro, si mal no recuerdo. Y si no mal, sí, eso seguro, y si no mal recuerdo, también sucedió con la teoría de los 90 del fin de las ideologías de Fukuyama, de Francis Fukuyama. Autores que a su vez se los confrontan, ¿no? En teoría de las relaciones internacionales. Así es. ¿No? Te quería hacer un pequeño paréntesis. Fíjate, muy interesante el periplo intelectual. Totalmente. Ahora, eso por un lado, y por otro lado, fíjate cómo en Estados Unidos, país que se caracteriza por la ultra especialización, en rigor de verdad, esa ultra especialización tan característica está relegada a la masa. Porque este personaje, si bien es particularmente interesante porque viene del idioma y de la literatura, más específicamente alemana, y que pasa a las ciencias políticas, de la lengua extranjera. Pero algo similar ocurre con muchos otros. O sea, en realidad, en los sectores dirigenciales de los Estados Unidos y de los intelectuales que trabajan en esos ámbitos,
tenés al revés, tenés la concepción holística, interdisciplinaria y transdisciplinaria. Por eso digo que esto también es para analizarlo. En Estados Unidos la ultra especialización que los caracteriza es para las grandes mayorías. Lo señalo a modo de denuncia incluso, ¿no? Mann se llegó a desempeñar todavía en épocas de Guerra Fría, es decir, antes o sea, no es casual eso, que dejen a las grandes mayorías en una situación de encajonamiento, de hiperespecialización. Sí. Eso permite que una oligarquía subsista. Tal cual. ¿No? Por eso digo que lo digo a modo hasta de denuncia. No, como último dato del currículum de este intelectual está que trabajó algunos años en la oficina del Departamento de Estado norteamericano para asuntos de Moscú, relativos a Moscú, todavía antes de la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces, digo, es un personaje que tiene una valía porque se formó y se fraguó trabajando en ámbitos diplomáticos de determinada especialización, de determinada, ¿no? Y aparte, siendo un teórico importante de las relaciones internacionales y la política. Porque aparte tenía ámbitos de aplicación, porque no era una rata de biblioteca, digo, estaba en ámbitos donde él podía palpar, tocar. Era un insider. Exactamente. Por eso cómo se movían los actores internacionales. Por eso te digo que refleja ese abismo que hay en Estados Unidos entre esa élite oligárquica, plutocrática y lo que siempre denunciamos desde la brújula, con unas mayorías que, digamos, en un sistema presuntamente democrático, sin embargo, por mil razones muy sutiles pero efectivas, de pronto esa democracia no es tan operante. No. Y eso es lo que siempre hemos denunciado desde la brújula. Y este es un caso que nos viene a cuento para decir eso. Tal cual. Bueno, y un poco, Pablo, ¿de qué trata esta teoría del caos controlado? ¿No? Porque la tesis más o menos reza lo siguiente. Él dice, el mundo está condenado a tener una tendencia hacia el caos. Habla de que los actores, y los actores sociales en general, ¿no? Tienen diferentes intereses e incluso manejan distintos valores y por lo tanto son propensos a generar energía de conflicto. Esto es lo que dice, haciendo como un análisis abreviado de la psicología humana. O sea, somos tendientes al conflicto, estamos propensos a generar energía de conflicto. Ahora, ese conflicto, dice Mann, puede ser provechoso cuando se expande de determinada manera, es decir, generar océanos de conflicto, podrían servirles, corregime si me equivoco, entiendo que es así, sí. Al gobierno de Estados Unidos, si el gobierno de Estados Unidos se erige en una isla de orden dentro de un océano de conflicto. Es decir, viste que la ingeniería social tiene dos tipos de ingenieros sociales. Algunos que son constructores de ingeniería social, es decir, ingenieros constructores, es decir, que son capaces de generar ideas de mediano y largo plazo, de corto, mediano y largo plazo, cambiando las formas de sentir, pensar, incluso de actuar de las masas. Esas son ingenierías que infiltran ideas, que establecen, que inoculan ideas en las masas. Y hay ingenieros de la destrucción, es decir, que en realidad generan estampidas de caos, como los ingenieros que van a demoler, esos ingenieros preparados para demoler una estructura edilicia donde luego se va a emplazar, en última instancia, otro nuevo edificio, ¿no? Es decir, esta ingeniería de la demolición también, porque las detonaciones de una explosión para demoler un edificio también son controladas. Sí, eso te decía, son detonaciones su complejidad, controladas. Pretende ser controlada. Exactamente. Que hay que ver si se logra, pero... Y acá parece jugar un elemento importante, la idea de caos controlado, como para generar o implantar una ingeniería social favorable a los intereses geopolíticos de un determinado Estado-nación. Sí, que aparte lo podría utilizar cualquier otro tipo de organización lo suficientemente poderosa, con la suficiente proyección. Sí, no se ciñe solamente a Estados Unidos. Él en todo caso lo escribió o lo plasmó como haciendo un trabajo de counseling al gobierno de Estados Unidos, pero cualquier otro actor internacional podría valerse de estas teorías totalmente y aprovecharlas a su favor. Mira, dos o tres consideraciones al respecto. En primer lugar, vuelvo sobre lo mismo, a riesgo de parecer insistente, pero creo que amerita. O sea, es la idea propia de un oligarca o de alguien que de pronto se ha formado en un ambiente con esas características. Porque en definitiva, toda oligarquía, en el sentido griego, clásico, platónico, aristotélico de la expresión, en definitiva lo que tiende es a construir una isla de prosperidad sobre la base de
el succionamiento de la riqueza, desertificando, empobreciendo todo lo que tiene alrededor. Y ni hablar si se trata de una oligarquía plutocrática, es decir, cimentada sobre las finanzas especulativas y usurarias, es decir, un mundo financiero divorciado de la economía real y de la riqueza material real y efectiva. Eso por un lado. Con lo cual, acá también jugando un poco con este paralelismo de concepciones o de nociones fundamentales, me atrevo a decir, con esta salvedad, en términos greco-clásicos, es la idea de un oligarca o de alguien formado en ese ambiente, y ni hablar la idea de un plutócrata. Sí, en el fondo, una pastilla, analiza un sistema donde plantea a un actor por encima de ese sistema. Claro, porque aparte sostiene la isla de orden a costa del desorden generado, transfronterizamente. Claro, pero aparte no propone a Estados Unidos como un hacedor de civilización, sino como un hacedor de caos, para erigirse como el último bastión. Esta es la auténtica fase superior del imperialismo, no la que decía Lenin, sino esta. El imperialismo, a diferencia de, más allá de los cuestionamientos que podemos hacer, de la idea clásica de imperio, es esto. Esto es el imperialismo llevado en su lógica, por su propia naturaleza y dinámica, a su última expresión, a su expresión cúlmine. Fíjate vos, no civiliza, más allá de que podríamos cuestionar esto, de si realmente lo hace, cómo lo hace, sino que deliberadamente, desembosadamente y declaradamente destruye. Ahora, por un lado eso. La otra consideración es que, y el tema es filosófico y llega a alturas o a honduras, como se quiere ver, teológicas. Para introducir desorden, el factor es el mal. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si usted es católico, desde ya que, va a coincidir con esto rápidamente. Si no lo es, no necesita el auxilio de la fe, de la religión, basta con leer a Platón como para advertirlo, ¿no? O sea, el mal, en definitiva, es el desorden. Y el agente del mal es el factor del desorden, o sea, el caos o el factor de caos en un logos. Estos tipos son tan inteligentes que advierten, o sea, pese a que no hablan de logos y lo admiten. Perdóname, Pablo, cualquiera que haya leído la teogonía, ¿no?, de Hesíodo, antes de las primeras generaciones de dioses, los dioses primordiales, hay como 3 generaciones, los dioses primordiales, los titanes y después los olímpicos, antes que todo fue el caos. Uno lee incluso la tradición más semítica, es decir, que la Biblia hebrea también al principio fue el caos, y después vino alguien y puso orden. Es decir, hablar de caos es algo muy profundamente filosófico, teológico. Y sobre todo por las interpretaciones gnósticas de eso. Por eso digo que el fundamento, claro que es profundo, ¿no? Y tiene aristas filosóficas y además teológicas. Estos tipos son tan inteligentes porque, aparte, en esta idea de instrumentalizar el caos, vos arrancaste por Stephen Mann, que es el hombre que más... sí, porque habla de caos expresamente, ¿no? Lo hace, efectivamente. Algo infundido, algo inyectado. Diseña una teoría y publica un libro, o sea, digamos, con esta terminología incluso. Pero esta idea de instrumentalizar el caos como desorden, y como desorden provocado a partir del conflicto, de todo tipo de conflictos, ya está en Brzezinski, está en Leo Strauss, están los neocons, son los tipos que diseñaron el proyecto para un nuevo siglo americano, que está muy bien descrito de manera sumaria en un libro, tal vez eclipsado por El cerebro del mundo, pero un libro de Adrián Salvucci, que se llama Bienvenidos a la jungla, que es del año 2010, que, repito, es un libro muy bueno, más cortito y medio eclipsado por El cerebro del mundo, que es una obra mucho más amplia. Libro presentado en Rosario. Tengo entendido que se presenta, sí, efectivamente, bueno, dedica todo un capítulo para el proyecto para un nuevo siglo americano, que en su momento se hizo sobre la base del pensamiento neoconservador, que a su vez abrevaba en Leo Strauss. Pero esta idea de instrumentalizar el caos está Brzezinski también, o sea, está Thomas Barnett, o sea, hay varios autores de esta línea o de esta progenie. Pero lo que hay que decir también es que... Otro tecnócrata, ¿no? Porque sí, quizás el más... Pero para introducir caos, el propio Stephen Mann lo define como inocular un virus en un sistema, que en este caso es el sistema social. No se trata de un software, sino que es el sistema social. Fíjate que él ya presupone el orden y entiende que hay algo a arruinar. ¿Cómo se lo arruina? Aprovechando las imperfecciones del orden. Vale decir, aprovechando las tensiones internas, las contradicciones, diría un marxista,
Y un clásico diría las injusticias, las microinjusticias o las grandes injusticias. Entonces esto es muy importante. Siempre digo, incluso podríamos hacer una interpretación más funcionalista, si se quiere, de cuando Platón, San Agustín después sobre la base de Platón hablaban de la justicia como esencia del orden comunitario. Por eso el orden injusto no era orden en rigor de verdad. Tenía la fachada del orden, pero nada más, era un impostor. Pero bueno, no me quiero ir tan lejos. Sí quiero destacar como tercer punto es, amén de esto, el segundo punto, el aprovechamiento de las contradicciones internas, sembrar la discordia. Diríamos con una terminología agustina, justamente la paz desde la perspectiva agustina es el orden esencialmente justo y la concordia, los corazones latiendo por los mismos amores, ¿no? Consonantemente. Sembrar la discordia. Tercer punto y termino con esto. Fíjate que estos tipos son tan inteligentes que han advertido, si bien yo creo que el concepto de logos les es ajeno, pero sí han advertido la capacidad que está instalada en la naturaleza de las cosas, incluso en la propia naturaleza humana, de regenerar el orden, de restituirse el orden. Por eso ellos dicen que el caos, sobre esa base, la base de esa observación, los tipos que te dicen que el caos se puede generar o para hacer colapsar un sistema, eventualmente matar una nación. Esa es una posibilidad. O para que se regenere una vez que destruiste lo preexistente y se resetee, en términos informativos. Por eso hablaba de la demolición, ¿no? Que generalmente es para construir otro edificio. Claro. Ahora, y esto es muy perverso también, ¿no? Esto huelga a aclarar. Vos sabés que, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte para después ya empezar a desmenuzar todo esto que dijiste, pero el tema está planteado, lo que es el caos controlado. A mí me llamó la atención haber leído el concepto de ibris, en esto del caos controlado, porque ibris es un término que podría, a diferencia del término acolasía, que vendría a ser el desenfreno, sería la desmesura el ibris. Y vos sabés que los griegos, que son los que nos regalan este interesante vocablo, este interesante concepto, cuando había monstruos demoníacos en la mitología griega, siempre eran híbridos. Ya sea la quimera, vencida por la hidra, Belerofonte, la misma hidra de la que ya hemos hablado, la gorgona vencida por Perseo, o la misma esfinge vencida por Edipo Rey. O sea, siempre eran híbridos. Era híbrido. Y la idea de ibris es como el elemento concomitante a todo lo que sea esta inyección del caos. Buscar el ibris. Sí, porque tiene que ver con una mezcolanza que rompe con el orden y la armonía originaria. Son naturales. Muy interesante. Hacemos un pequeño corte y después seguimos ahondando. Yo te quiero contar un ejemplo que está generando así un poquito de ruido en los medios de comunicación y ver que detrás de todo lo que hay en el fondo es siempre guerra psicológica, que es la que hay que temer, ¿no? Así es. In Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. So will es die ewige Stunde, so will es der Geist. Muy bien, Pablo. Segunda parte de esta conversación televisada, podríamos llamarle, que se llama La Brújula. Claro, sí. Ponerle un nombre, ¿no?
un diálogo con ventana al público, digamos. Exactamente. Bueno, muy contento también, algo que no quiero dejar de mencionar y que es importante que lo recalquemos, es lo agradecido que estamos con las colaboraciones, con la participación de la gente, no solamente compartiendo el programa, mirándonos, primero que todo. Ya es un montón. Ya es un montón. Y de hecho es lo más importante. Sino también con las contribuciones y con la ayuda, incluso económica, que para nosotros es importante porque esto realmente se sostiene, este humilde producto que hacemos con mucho esfuerzo y muy contentos, muy a gusto lo hacemos, pero se sostiene realmente con un esfuerzo económico que siempre... que sirve para solventar sus costos. Exactamente, que siempre que sea repartido, bueno, es más fácil. Hace que toda colaboración para solventar esos costos que necesariamente hay que asumir, bueno, sea bienvenida. Porque, como siempre decimos, la brújula es hija de nuestro propio esfuerzo, ¿no? Así que, pero bueno, y desde ya que muchas gracias, eso por supuesto que sí. Che, vos sabés que me quedó pendiente hacer había dejado planteado el tema, con mucha enjundia, como muy prolijamente, ¿cuáles son los basamentos de un caos controlado, de una teoría, una hipótesis del caos controlado? Pero querías agregar, y hablamos del concepto de hibris, ¿no? Sí, bueno, fíjate que justamente a cuento de eso, la teoría del caos controlado aplicada, o sea, trasladada a la praxis política y aplicada como estrategia, da lugar a una variante novedosa de guerra híbrida. Y la guerra híbrida, que se define por la combinación en la utilización de metodologías y de factores y armas convencionales y no convencionales, por eso híbrida, justamente, y por eso viene a cuento que vos hablabas también de lo híbrido antes y de la híbris. La guerra híbrida, a su vez, es un tipo de guerra de cuarta generación, ¿no? De acuerdo con una tipología de la guerra moderna, bueno, muy conocida, que habla de guerra de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero básicamente es eso, con lo cual la aplicación de la teoría del caos controlado al campo de la geopolítica, al campo de las relaciones internacionales, convertida en estrategia, o mejor dicho, el diseño de estrategias sobre la base de esta teoría y enmarcadas en esta teoría, en definitiva da lugar a un tipo nuevo o a una variante novedosa de guerra híbrida, que a su vez es un tipo de guerra de cuarta generación, que son temas que en todo caso se podrían profundizar. Claro, tendríamos que profundizar en otro programa, son más técnicos. A mí me gustaría agregar a esto que decís, vos sabés que por mi formación, el ambiente académico en el que he crecido y me he formado, es el ámbito de las teorías de la información, teorías de la comunicación y demás. Y durante mucho tiempo tuve que lidiar con un concepto que ahora parece muy de moda, parece muy mencionado, y está imbricado, está concatenado, aparece muy recurrente en la teoría del caos, que es la idea de entropía. La entropía, sí, entropía que en términos ontológicos, ¿no? En algún momento vos la definiste muy bien, tiene que ver con el peligro de colapso de un sistema. Sí, por la desestabilización. O sea, es un camino de desorganización interna que conduce al propio colapso. Eso te iba a decir. Por eso yo dudo de que el caos sea el verdadero caos, de que realmente sea controlado. Claro. Por la entropía. Pero bueno, hay hablamos de dos términos que están en dudosa conjunción, caos y control, ¿no? Claro. Ahora, la idea de un caos controlado, en los términos que lo sugiere Mann, sí hablan de generar altos niveles de entropía, entendida como esto que acabas de decir. Sí, como el camino hacia, ¿no? Exactamente, como una amenaza, como una potencialidad, como un estado de inestabilidad. Por eso me gusta hablar de inestabilidad, no asociándolo con una estabilidad física, es decir, el piso, aunque como metáfora es válida, es igualmente válida, el piso en el que estamos emplazados, en el que estamos montados, se va a caer, se va a desmoronar, sino inestabilidad como un rango de niveles de información que no podemos controlar. Cuando un sistema tiene anomalías que lo ponen en inestabilidad, es que hablamos de niveles altos de entropía. Te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Más propios de la teoría de la comunicación, que es lo que yo puedo poner porque es lo que manejo. Vamos a suponer que a mí por la calle me asaltan, ¿no? Yo estoy con mi familia, bueno, alguien, ¿no? Me asaltan a punta de pistola, ¿no? Crimen calificado, o sea, dame la billetera, yo accedo, por una cuestión de prudencia, le doy la billetera, después voy y hago la denuncia. Entonces a mí, en la comisaría, el sumariante me pide declaración y me pide que describa lo que vi. Entonces yo le empiezo a dar la información y digo, bueno, la verdad es que no me acuerdo bien, me parece que era un hombre, y hay alguien que incluso pretendía hacer un identikit de la persona que
bueno, Sí, la amenazó. descripción más detallada posible. Y la verdad que medía entre 1,20 y 2 metros, le digo. Y bueno, sí, es un rango bastante Muy amplio, una ventana amplia. Y era masculino o femenino. Y la verdad que estaba encapuchado, no lo vi. Y de que tenía tez morena. Y la verdad que no lo sé porque estaba arriba de una moto. Entonces, bueno, me van a decir, la verdad es que con su declaración es bastante difícil que podamos iniciar una búsqueda. ¿Por qué? Porque la información que yo digo es tan laxa y tan amplia que es una información muy entrópica. Sí. Lo que en el fondo, en teoría de la comunicación, me van a estar reclamando es mayores niveles de redundancia, o sea más específico. La redundancia es la fuerza que se opone a la entropía. O sea, mayor nivel de redundancia, menor nivel de entropía. En términos políticos, la burocracia del Estado se incrementa como niveles de redundancia para dar respuesta a anomalías del sistema. O sea, se crea burocracia para atender determinados tipos de crímenes, hay una comisaría de la mujer. O sea, el Estado da respuestas a eso novedoso que aparece o que reviste características que ameritan una unidad especializada que atienda determinada problemática creando burocracia, ¿no? ¿Sabes dónde está la contradicción? Como un ejemplo, ¿no? Pero el mejor ejemplo de eso que estás dando, que es muy bueno aplicado a la burocracia estatal, en el sentido aséptico de la expresión burocracia, ¿no? Muchas veces esa burocracia es inútil. No, por eso, le quise despojarla de esa connotación. El mejor ejemplo está justamente cuando se crean oficinas de anticorrupción, porque el fenómeno de la corrupción está instalado dentro de la estructura estatal. Entonces, la entropía está representada por el factor de la corrupción instalada, que tiende a anarquizar el sistema, a tornarlo disfuncional, lo distorsiona. Yo lo veo más como abogado y en términos más estructuralistas, como organización y desorganización, que en el fondo es lo justo y lo injusto en el fondo. Pero bueno, y el sistema genera, en términos de la teoría de la información que vos utilizás, un mayor nivel de redundancia cuando, para paliar eso, genera oficinas de anticorrupción. Claro, tal cual. Pero, y que muchas veces, bueno, ¿cómo creas el caos? Elevando los niveles de entropía, a nivel social. Claro, ellos piensan, los grados de entropía o niveles de entropía piensan controlarlos desde esa teoría de Marx. Claro. Exactamente, y divorciarlos de los niveles de redundancia, o lo que es, o sea, que toda la estructura del Estado sea fallida porque no de ningún tipo de respuesta a esa entropía que se genera, siempre trasvasa y está por encima de lo que el Estado puede hacer. Tan así que cuando Mann habla, es tan terriblemente así y tan perversamente así, que cuando Mann habla de que se trata como de inocular un virus que hackea el sistema social, ya no solo al Estado, el Estado queda incluido, habla de anular la capacidad de resistencia. En el fondo se parece mucho al proceso de la enfermedad, y paralelamente, por eso digo que es terrible, de un proceso o de un procedimiento que conduce a anular la capacidad de defensa del sistema inmunológico. Si lo trasladáramos a un cuerpo biológico. ¿Cuáles son las unidades temáticas o los niveles temáticos donde aparece muchas veces el caos controlado? Hay ciertos temas que son recurrentes y podemos decir que hay evidencia histórica, que son básicamente 4 y son siempre los mismos y parece que se tornaran como una especie de circularidad. Por un lado, fenómenos de células terroristas, el tema de lo difícil de controlar el atentado, ¿no? Esto de un foco terrorista que aparece de manera repentina, de agrupaciones paramilitares, que se infiltran, que se mezclan con civiles, entre la gente judía, de pronto, ¡pum!, bomba, estallido, muertes, ¿no? Esas cosas generan inestabilidad caótica, ¿no? en el psiquismo colectivo. El otro es los fenómenos ecológicos, ¿no? Hace poco tuvimos un incendio forestal en Australia, también los medios de comunicación, fogoneando los grandes problemas en la ecología, suelen también generar un estado de caos, y digo controlado porque en el fondo es tratar de ver cómo reacciona la gente ante eso, siempre que haya un alarmismo que está muy por encima de lo que el fenómeno en general reviste o realmente alcanza. Sí, se puede hacer de las dos maneras. O que el fenómeno realmente tenga esa envergadura de desastre, o presentarlo mediáticamente como... Esto segundo obedece más a lo que sería un caos controlado, digamos, me parece a mí, ¿no? Porque el fenómeno se puede producir como tal, pero bueno, el control sobre el fenómeno
tiene riesgo de que sea algo realmente descontrolado, en ¿no? Chile, y acá en Argentina no tanto, o hay menos información, pero en Chile se habla, que habría que ver por qué, quiénes, cómo, cuándo y por qué, nuevamente, de los incendios en las áreas boscosas de la Patagonia chilena, que han sido provocados adrede, que han sido intencionales. Sí. Bueno, en Australia ha pasado, no sé si en esta última vuelta, como decimos en Argentina, en esta última ocasión, de que esos grandes incendios que han azotado a Australia muchas veces han sido intencionales. Sí. Entonces habría que ver si no hay algo de esto detrás, ¿no? Y el cuarto fenómeno es, bueno, la economía, el tercer fenómeno. El shock económico, Bueno, del que hablaba Campbell. Era. Exactamente. Los shocks La económicos. doctrina del shock, rescatame de mi olvido, era Campbell la autora que hablaba. No, Naomi Klein. Naomi Klein. Sí. Naomi Klein. Claro. Se basaba en los estudios del doctor Cameron, que era un psiquiatra canadiense. Exactamente, que hablaba del shock. Sí. Naomi Klein. Pero eso es algo que viene de más o menos larga data. Nosotros en nuestro libro La Guerra Invisible, que dicho sea de paso, aprovecho para decirlo porque mucha gente me lo pide, sigue disponible en Amazon en versión para Kindle, ¿no? Y esto lo aclaro porque realmente mucha gente me lo pide. Por momento en físico está agotado. Sí. En este libro, que escribimos en coautoría hace 2-3 años, un poquito más tal vez, hay todo un capítulo dedicado a Kurt Lewin, hombre asociado a la Escuela de Frankfurt, que hablaba de la turbulencia social y de cómo frente a determinadas turbulencias sociales, como él les llamaba, se medía la reacción del público, que normalmente tenía que ver con el caos o con la paralización, que era impedir la capacidad de reacción de la población y de sus instituciones. La ataraxia, ¿no? Efectivamente. La ataraxia inducida. Sí, claro, no la ataraxia de los estoicos, ¿no? Sí. Y bueno, y el cuarto fenómeno dijimos terrorismo, ecología, economía. Siempre hay algún fenómeno económico desestabilizante. Y el cuarto fenómeno son las enfermedades pandémicas, ¿no? De alcances pandémicos. Y acá me quería digamos, no voy a eludir el tema, me quería detener un poquito. Y quiero ser muy prudente porque es un tema que es verdad que está fogoneado hasta el hartazgo de los medios de comunicación. No se habla de otra cosa que no sea el coronavirus, que está tan en boga. Fenómeno que no podemos dejar de negar, que puede tener su dimensión de riesgo, que entendemos que como toda gripe tiene sus niveles de riesgo, porque permanentemente, ¿no? Las bacterias y los virus mutan, ¿no? Nuevas cepas se experimentan mutación. Entonces, bueno, si estamos ante un fenómeno nuevo, pero con un grado de alarmismo que de pronto tiene ribetes esto de generar caos, ¿no? Y me parece que hay mucho de esto del caos controlado. Y te digo porque hay, por lo menos un estudio, y siempre estamos hablando hasta la fecha, un estudio muy serio que me pasaron, y hablar de lo que decía Alex Jones de la cadena Infowar, ¿no? Que, bueno, no es santo de mi devoción, sobre todo desde que se arrodilló casi pidiendo perdón y tratando de fake news al Pizzagate, que él mismo denunció en su momento con mucha valentía. O sea, no es santo de mi devoción por ese acto de cobardía que cometió al renegar o, si se quiere, sí, abjurar de las investigaciones que había hecho por él. Pero él mismo había hecho las investigaciones. Y que terminó rechazando o... Y casi como que claudicó por presiones del sistema, ¿no? Diciendo que era fake news, que esa información había que ponerla, ¿viste? En un pero que negaba la veracidad de las propias noticias. Las propias noticias que él daba. Sí, se desdijo. Por eso te digo que le he pedido gran parte de respeto, más que ha hecho cosas interesantes. ¿Te acordás de Alex Jones, no? Sí, lo tengo presente. Bueno, tejano, si no mal recuerdo. Exactamente, que nos habla de que sobre esto del coronavirus hay mucho de histeria y poco de historia, y con lo cual acuerdo, y nos recuerda el fenómeno del síndrome de la vaca loca entre el año 1986 a bovinos, que después llegó a personas en 1996, también parecía el fin del mundo, después tuvimos la gripe aviar en el año 1997, también en Hong Kong fue que se dio. Después la gripe A 2009-2010, ¿te acordás también? Sí, recuerdo. O sea, me refiero al tratamiento de la noticia, del fenómeno noticioso y del alarmismo con el que se presentaba la unidad temática, que no tenía prácticamente límites. Y ahora estamos viviendo como otro foco de avance de los medios sobre un fenómeno que reviste cierta importancia, una importancia relativa, que no hay que desatender, sobre todo por la comunidad científica, pero que está generando en la población común, el hombre común, no más que niveles de entropía, es decir, no sabe qué va a pasar, ¿no? Ya se informaron los 8 casos que hay registrados en la Argentina. Bueno, sí, está bien, hay que informarlo, pero
se lo hace con un amarillismo y con un tremendismo que a mí me olfateo que detrás de esto hay un poco también de experimento social. Es lo único que voy a decir. Te voy a dar datos, Pablo, si me dejas, de una investigación que hizo del Nash Daily Company. Lo han pasado para tranquilizar a la población. ¿Sabes cuántas personas hay a nivel mundial contagiadas de esta nueva cepa de gripe? Porque según los grandes medios, 80 y pico de el COVID-19, así se llama el nombre científico, más conocido como coronavirus. Bueno, hay alrededor de 80.000 personas. Por lo menos al día de hoy, ¿no? Aclaremos que este programa está siendo grabado a principios de marzo del 2020. Bueno, al día de hoy estamos hablando de alrededor de 80.000 personas. Sí, yo por lo menos tengo entendido eso. Bueno, 77.000, dice el informe, están en China. Con lo cual estamos hablando... Pero ese dato yo personalmente no lo desconocía. Bueno, con lo cual estamos hablando de que el que no vive en China está en un 96% alejado del foco infeccioso. Hay un 96% de posibilidad de que no te lo contraigas, no lo contagies. Asumiendo que uno se infecta del virus, el 81% de los casos son leves, es decir, susceptibles de ser controlados y obviamente que no sean fatales, no sean casos fatales. El 14% son moderados y solamente el 5% son casos críticos, dice el informe. Es decir, que hay un 95% de posibilidad de que la enfermedad no sea de nivel crítico, la que puede llegar a inducir a un caso fatal. Que conduzca a la muerte. Bueno, este informe dice algo revelador, es decir, el número ¿no? de muertes que hay en China ya es de 108. Un número que realmente es... O sea, para repasar, para mí mismo y también para el público, ¿cuántos casos hay en China? 77. Que es un país muy grande, dicho sea de paso, ¿no? Muertos, contagiados 77.000, según el informe al día de hoy. Sobre una base mundial de 80 y pico mil. De 80.000, sí, exactamente. Alrededor de 80.000. O sea que, digamos, que la dispersión del virus ha existido, evidentemente. Es casi endémico. Son los medios los que lo han transformado en una pandemia. Sin duda se ha extendido a otros lares, pero mantiene su epicentro en China. Obviamente, sin caer en esto, en una indiferencia con los hermanos chinos. Hoy es un problema de China, más que nada. Eso es lo que estoy diciendo. Los medios parecen informar otra cosa. Eso es lo que voy. Sí, yo por lo menos desconocí este dato de que ese porcentaje tan alto está hablando de esto en números. Seguía focalizado o seguía concentrado en China. Yo no lo sabía. En China hay 108 muertos, número que estadísticamente tiene una valía porque fue el pico de conmoción el 10 de febrero del 2020, fue estos 108 muertes por coronavirus en China, tema que hay que atender, insisto. Pero estamos hablando de que 108 casos de muerte en una población de 1.600 millones de chinos en China que hay, censados en China, en el último censo, hay 2.000 millones alrededor del mundo, estamos hablando de que esto afecta a un 0,0050006% de la población. Estás hablando de la población de China. De la población de China. El mismo informe tira estadísticas de las vidas que se cobran enfermedades, también en China, como por ejemplo el cáncer, que se cobró 26.283 personas muertas, o los problemas cardíacos, personas que se mueren por infartos, hay 24.641, la diabetes 4.300 personas, y la causa de suicidio se tomó 27,7 veces más vidas que el coronavirus en China. Quiere decir que sigue siendo en números, en cifras, una ínfima parte, más allá de que el fenómeno hay que atenderlo porque es un fenómeno novedoso. Y para evitar que crezca. La expansión. Pero para dimensionar en números lo que significa el día de hoy, ¿no? Me llama la atención, eso tiene que ver, me parece que vos sos un experto del tema, con el agenda setting, o con la tarea de la agenda setting. Yo voy a la agenda setting. Porque ahora el tema. Algunos periodistas, creo que con buen tino, también dieron a conocer paralelamente a las noticias sobre coronavirus, que lógicamente hay que darlas. La probabilidad de morirte por coronavirus teniendo menos de 50 años, es de un 0,2%. Es decir, una neumonía común, o sea, un síndrome respiratorio grave, un SARS, que es una forma de neumonía, tiene un 10% de mortandad, de fatalidad contra el coronavirus, que es de un 2%, según este informe. Insisto, la fuente es Nation Share the Good News, publicado un informe de Nash Daily Company, que te habla de esto, de que en realidad cualquier neumonía es mucho más mortal, muchas veces más mortal que el mismo coronavirus,
y que es un 2% contra 5 veces menos mortal que una simple neumonía. Digo, Te iba a decir, en Argentina ahora se habla, discúlpame, del tema, se habla ahora, insisto, algunos periodistas han tenido el buen tino. Una intención de hundir el caos. Lo veo con esta intencionalidad. No sé qué pensás vos, Pablo, a lo mejor no me equivoco. Te conocía varios. Yo sé que estoy demasiado relajado, ¿no? Incluso se habló de guerra bioquímica en algunos lugares, ¿no? No, yo creo que eso a primera vista me parece excesivo, me parece, digamos, luce exagerado, por lo menos a primera vista. No. Lo veo más como a lo mejor como una guerra psicológica. Yo te quería decir otra cosa, digo, me pareció muy atinado que algunos periodistas, paralelamente, porque insisto, una noticia no tiene por qué desplazar a la otra, paralelamente retomaron o volvieron a hablar de la problemática del dengue en nuestro país y también en Paraguay, en países hermanos, países vecinos, cuya gravedad yo sinceramente también desconocía. Porque al no ser médico, no soy de leer ni tampoco comprendo demasiado sobre estas cuestiones. El dengue ya estaba. Lo que pasa es que esto disparó lo otro. Digo, no es que, digamos, me refiero a cómo informan los medios, ¿no? La dinámica, por eso te decía lo de la agenda setting, ¿no? El sobredimensionamiento que sobre algunas unidades temáticas. Y digamos, y el ocultamiento o el silenciamiento de otros temas que parecen tener la misma o incluso mayor importancia. Sin que signifique eso, que hablar de esto, que de pronto puede tener una relevancia igual o mayor, no necesariamente implica dejar de hablar de lo otro. Pero como todo, mira, en esto, como dicen los estadounidenses, hay que ir a los hechos concretos y a la información fidedigna, o lo más fidedigna que se pueda acerca de esos hechos, ¿no es cierto? Creo que ahí vos tiraste una serie de datos que son interesantes y que sí, como mínimo, dan lugar para pensar, ¿no? Te dejan pensar. Hay que poner las cosas en su justo quicio. Me parece que ahí está sobredimensionándose algo que todavía es un fenómeno foráneo, o sea, que todavía está territorialmente alejado. No, y que habrá que tomar recaudos para que siga haciéndolo y para reducir el problema o solucionarlo, por supuesto. Pero aparte una agenda setting que se nota que está muy extranjerizada, porque todavía tenemos que resolver problemas también, incluso en el área de la salud, incluso en el área de enfermedades que se contagian, como puede ser el famoso dengue, la Aedes aegypti, que es este insecto, este mosquito que contagia esta enfermedad, al cual hace tiempo que no se le ha dado respuesta y que sigue estando, y que no es que apareció de nuevo, se reflotó para algunos periodistas, como bien decís. Que tuvieron el buen tino de recordar el tema y recogerlo. Y ponerlo también, pero aparte con la buena intención, muy atinada, de ponerlo otra vez en un orden jerárquico que todavía estaría varios escalones más arriba que el coronavirus, me parece a mí, ¿no? Ahora, vos dijiste algo clave recién, ¿no? Hablaste de una agenda, digamos, de una labor de agenda setting en gran medida extranjerizada. Puede ser, más allá de este caso puntual, y tomo distancia de los casos puntuales o de las temáticas puntuales que podamos abordar. Porque tiene que ver con toda estrategia, insisto, más allá de este caso que vos mencionabas, tiene que ver con toda estrategia de caos controlado. Implica, si quiere, en el caso de los Estados Unidos, pero también en el caso de una corporación multinacional, implica una suerte de estandarización de metodologías e incluso una suerte de estandarización, si se trata de acción psicológica y de ingeniería social, de estandarización de procedimientos, de categorías conceptuales y de terminologías. Insisto, más allá del tema del coronavirus y de los temas de salud pública que podamos abordar. Sigo hablando ya directamente de la teoría del caos controlado. Y eso es importante remarcarlo. Y fíjate cómo muchas veces, y esto pasa en el discurso periodístico y demás, una forma o una estrategia de caos controlado es activar o azuzar las tensiones o los conflictos raciales. La sociedad argentina ha sido tradicionalmente ajena a ese tipo por su propia historia, por el espíritu de su gente, por nuestra cultura y también por la propia conformación étnica de nuestra propia población, que es un tema apasionante para mí, ha sido tradicionalmente ajena a esas tensiones y a esos conflictos raciales. Por lo menos no en términos de conflicto. Claro, no debería ser ajena a la temática en sí. Pero no como una experiencia propia. Pero claro. No como una experiencia propia. Y sin embargo, muchas veces empezás a advertir que en el planteo de determinados temas, en el ámbito periodístico, en el ámbito político, en el ámbito académico, en ciertos ámbitos institucionales, se pone o se hace foco en una temática que como experiencia en gran medida nos ha sido ajena y todavía nos es ajena. Eso es la entropía. Y además se utilizan para analizar
problemáticas que sí son autóctonas o que sí forman parte de nuestra realidad, se utilizan categorías conceptuales y una terminología que corresponde a esos conflictos, pero que no expresa adecuadamente o no facilita la comprensión de nuestros propios conflictos. Exactamente. Por eso te digo que hay una suerte de estandarización. Es arrebatar también la agenda propia. Es decir, se instala en la gente la sensación de que algo está pasando, de que no están las condiciones dadas para darle debido tratamiento, y además de que ese fenómeno que está pasando, como puede ser una enfermedad, un conflicto racial, una situación de inestabilidad económica, algo que está por colapsar, la amenaza de colapso permanente, nos pone en una situación de alineamiento, ¿no? De refugio, de buscar una zona de confort, de ataraxia, ¿no? De parálisis, y nos pone en una situación de alerta y de alarma permanente que nos termina transformando, nos termina borreando. Pero o nos introducen un conflicto que no tenemos, o lo que introducen es una mala comprensión y por lo tanto nos alejan o nos desvían de las verdaderas soluciones a los conflictos que sí tenemos. Exactamente. Entonces eso hay que tener... Que no tenemos las herramientas para defender. Yo creo que muchas veces no pasa adrede, muchas veces no es inducido deliberadamente, sino que muchas veces es propio de la globalización y de un país que en gran medida es víctima de toda una colonización cultural, ¿no? Y de toda una suerte de despojo de lo propio en términos culturales. Pero tampoco hay que descartar que, al menos en algunos casos, sea el producto de una maniobra estratégica que a su vez tenga asiento o que se enmarque en concepciones teóricas de este tipo como la que abordamos en este programa. Para despedirnos y para añadirle un poquito de humor Sí. a este espacio, te voy a dejar con un pequeño video que te muestra la estandarización de un fenómeno inevitable, pero el tratamiento que la noticia le da... Así, digamos que los medios lo hacen de manera tremendista. Exactamente, que lo llevan a un estado de paroxismo, de exageración Está total. referido a algo puntual, Hiperbólico, no, satisfacer la mi curiosidad. La noticia que en el mundo la gente se muere, ¿no? Eso es un poco la ¿Es en el mundo? La gente se muere. ¿Pero por alguna causa en particular? No, por ninguna causa. Pero eso se le puede dar un tratamiento estandarizado de la noticia, por eso digo, con un poco de humor, con un poquito de sorna, para que lo compartamos con el público, lo dejamos con este video. Bueno, Pablo, Lucas, será hasta la próxima. Siempre es un placer. Chao. Protección Civil ha alertado esta mañana de que todas las personas vivas morirán en algún momento, incluidos los españoles. Protección Civil recomienda además alejarse de cualquier cosa que pueda producir la muerte. Carlos Conesa, portavoz de Protección Civil, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han llegado a esta conclusión y desde cuándo saben que todo el mundo que está vivo morirá en algún momento? Hemos llegado a esta conclusión tras años estudiando el comportamiento de los españoles y viendo que muchos mueren. Hemos observado que hay muchos españoles que están muriendo. Un día están vivos y al otro día están muertos. Algunos dicen, y se mueren. Otros se mueren de otra forma. Comprendo. ¿Y qué medidas está tomando el gobierno para afrontar esta situación de emergencia? Por ahora, alertar y prevenir. Pedimos a los ciudadanos que estén en guardia y que eviten cualquier actividad que pudiera derivar en la muerte. La prevención es muy importante, pero por ahora no hay ningún plan establecido. No se están tomando medidas. No.